En la boda de mi hermana, encontré a mi esposo y a la novia en plena traición. Me giré hacia el novio, y él solo me guiñó un ojo y dijo: «Tranquila, el show principal acaba de empezar». Hola a todos, ¿cómo están? Antes de empezar, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. Me encanta saber de dónde son. Ahora déjenme contarles esta historia que cambió mi vida por completo. La humedad en Bucios era insoportable esa tarde de sábado. O quizás era solo el corsé de mi vestido apretándome las costillas. Era un vestido color melocotón descolorido, elegido especialmente por mi hermana Isabela, porque ella sabía que ese color no me favorecía en nada. Pero lo usé. Siempre usaba lo que me ordenaban, hacía lo que esperaban de mí y pagaba por todo sin quejarme. Ese era mi papel en la familia. Yo era Camila, la responsable, la contadora sosa, la billetera andante. Isabela era la princesa, y hoy era el día de su coronación. El lugar era deslumbrante, debo admitirlo. Una mansión frente al mar con vistas al océano, decorada con tantas flores blancas que daría para cubrir una cancha entera. Candelabros de cristal colgaban del techo de la carpa, capturando la luz de la tarde y esparciendo arcoíris sobre las mesas perfectamente dispuestas. Debería ser una escena de cuento de hadas. Pero allí parada, conteniendo la respiración para mantener la compostura, sentía un nudo de pavor apretándome el estómago. No era solo la ansiedad habitual de ser la hermana sosa en medio de gente hermosa y rica. Era otra cosa. Una sensación fría y rastrera de que algo andaba muy mal. Mi esposo, Felipe, había desaparecido. ¿Lo viste?, le pregunté a mi madre, que estaba ocupada dando órdenes a los floristas con ese gesto imperioso de quien nunca ha trabajado un solo día en su vida. ¿Viste a quién, Camila? Ni siquiera me miró, los ojos fijos en el arco floral. Por el amor de Dios, deja de rondarme. Me estás poniendo nerviosa. Vete a tu sitio o toma una bebida. No arruines la estética de Isabela con esa cara de preocupación tuya. Me tragué el nudo en la garganta. Estoy buscando a Felipe. La ceremonia empieza en 20 minutos y él tiene los anillos. Debe estar cerrando algún contacto de negocios. Me despidió, finalmente dándome una mirada crítica. Arréglate ese pelo, querida. La humedad te está dejando con cara de trapeador. No podemos tenerte despeinada en las fotos. Este es el día más importante de la vida de tu hermana. Claro, siempre se trataba de Isabela. Sentí como mi rostro ardía de vergüenza familiar y me alejé. Decidí buscar en la casa principal. Felipe había comentado algo sobre la necesidad de hacer una llamada de trabajo más temprano. Él siempre estaba haciendo llamadas de trabajo, aunque yo rara vez veía los frutos de ese esfuerzo en nuestra cuenta bancaria. De hecho, en los últimos 5 años, había sido yo quien discretamente había mantenido todo. La hipoteca de la casa, las cuotas del coche y sus inversiones que nunca daban rendimiento. Pero yo lo amaba. Era encantador, guapo, y me había elegido. O eso pensaba yo. Entré por las puertas de cristal al frescor del aire acondicionado. El ruido de los camareros preparando la fiesta fue disminuyendo a medida que avanzaba por el pasillo. «¿Felipe?», llamé en voz baja. Ninguna respuesta. Revisé la biblioteca. Vacía. Revisé la habitación de los padrinos. Vacía. El pánico comenzó a golpear en mi pecho. Si hubiera perdido los anillos, mis padres nunca me lo dejarían olvidar. Sería la fracasada que se casó con el hombre incompetente que arruinó la boda real. Me giré por el pasillo que llevaba a la suite de la novia. Tal vez había dejado los anillos con Isabela. Era improbable. La tradición decía que el novio no debía ver a la novia.
pero a Felipe nunca le importaron mucho las reglas. Cuando me acerqué a la puerta de madera maciza de la sala de preparación de la novia, oí un sonido. No era el crujido frenético de la seda o la charla nerviosa de las damas de honor. Era una risita baja y ronca que reconocí al instante. Era el sonido que hacía Isabela cuando conseguía exactamente lo que quería. Entonces oí una voz que me detuvo el corazón. Te ves hermosa de blanco, amor. Mucho mejor que esa ropa sosa que usa tu hermana. Era Felipe. Mi Felipe. Mis pies parecían clavados en el caro suelo de madera. La puerta estaba entornada, solo una rendija de oscuridad cortando la madera blanca. No debería mirar. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, que volviera a la fiesta, que fingiera que no había oído nada. La negación es una droga poderosa, y yo había tenido una sobredosis durante años. Pero mi cuerpo se movió solo. Di un paso adelante. Espié por la rendija. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por las luces del tocador. Y allí estaban ellos. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi cama durante 5 años, el hombre al que había mantenido a través de 3 startups fracasadas, estaba presionando a mi hermana contra la encimera del maquillaje. Sus manos que no me tocaban con pasión desde hacía meses, recorrían el corsé del vestido Dolce & Gabbana hecho a medida. Isabela no lo estaba empujando. Lo estaba atrayendo hacia ella, con los dedos entrelazados en su cabello. «Cuidado», ronroneó, aunque no había verdadera cautela en su voz. «Vas a arruinar mi maquillaje. Rodrigo se dará cuenta». Felipe se rió con desdén, hundiendo su rostro en el cuello de ella. «Rodrigo no se dará cuenta de nada. Está demasiado ocupado interpretando al multimillonario bueno». «Dios mío, no puedo esperar a que termine esta boda». «Yo tampoco», susurró Isabela. «Tan pronto como aseguremos el resquicio en el acuerdo prenupcial, ya está». «¿Y Camila? ¿Sospecha de algo?» Felipe se rió. Un sonido cruel y burlón que destrozó lo que quedaba de mi corazón. «Por favor. Ella no sospecha de nada. Cree que estoy haciendo una llamada de trabajo. Esa mujer creería que el cielo es verde si yo se lo dijera. Ella es solo nuestro cajero automático, Bella. Tan pronto como tengamos acceso a las cuentas de Rodrigo, la dejaré. Estoy harto de su desesperada necesidad». «Genial», respondió Isabela, besándolo intensamente. «Porque no quiero seguir compartiéndote». «Solo un poquito más, amor. Déjala pagar las deudas de la tarjeta de crédito primero». El mundo giró sobre su eje. El pasillo pareció estirarse y distorsionarse. Una ola de náuseas tan violenta subió por mi garganta que tuve que cubrirme la boca con la mano para no vomitar. No era solo traición, era una conspiración. Mi esposo y mi hermana. No solo me estaban engañando, me estaban devorando. Riéndose de mí mientras chupaban hasta la médula de mis huesos. Quise gritar, quise patear esa puerta y arrancar ese vestido caro de su cuerpo. Quise arrancarle los ojos a Felipe. La rabia era algo físico, caliente y cegador, corriendo por mis venas como plomo derretido. Respiré hondo, lista para desatar un huracán. Pero antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera emitir un sonido que terminara con la farsa allí mismo, una mano se apretó firmemente en mi hombro. Me congelé. El grito murió en mi garganta, reemplazado por un jadeo de puro terror. ¿Me habían pillado? ¿Era mi madre que venía a regañarme por espiar? ¿Era seguridad? Me giré lentamente, los ojos desorbitados y nadando en lágrimas, lista para suplicar o luchar.
Pero no era mi madre, no era seguridad. Era el novio. Rodrigo estaba allí en su esmoquín impecable, pareciendo recién salido de una revista, excepto por los ojos. Sus ojos estaban oscuros, vacíos de la alegría que un novio debería tener minutos antes de la boda. Eran fríos, duros como la piedra. Me miró. Luego su mirada se deslizó hacia la rendija de la puerta, de donde aún salían los susurros obscenos de mi esposo y su novia. Esperé que rugiera. Esperé que pateara la puerta, que golpeara a Felipe, que arrastrara a Isabela por el pelo. Es lo que hacen los hombres en las películas cuando descubren a la novia engañando el día de la boda, ¿no? Pero Rodrigo no se movió, no parpadeó. Solo me miró de vuelta, se llevó el dedo a los labios en un gesto de silencio y con una fuerza a la que no pude resistirme, me alejó de la puerta. Me arrastró por el pasillo, doblando la esquina, hasta un pequeño nicho utilizado por los camareros. «Suéltame», siseé. La voz temblaba tanto que sonaba a cristal vibrando. «Los viste, los oíste. Tenemos que volver allí. Necesito matarlo». Rodrigo me soltó, pero bloqueó la salida con su cuerpo. No estaba frenético, estaba inquietantemente sereno, como un general evaluando un campo de batalla. «Si vuelves allí ahora, Camila», dijo, la voz baja y suave, «harás una escena, gritarás, ellos lo negarán. Tu madre te culpará por arruinar la boda. Felipe inventará alguna mentira de que Isabela se sentía mal y él la estaba ayudando. Y esta noche se irán a la cama riéndose de ti. Y tú te irás a casa sola con el corazón roto y un esposo que sabe que puede hacer lo que quiera». Lo miré fijamente, el pecho subiendo y bajando. Tenía razón. Tenía brutal y dolorosamente razón. Mi madre le creería a Isabela. Ella siempre le creía. Felipe me manipularía hasta que pensara que estaba loca. «¿Entonces qué?», dije ahogada, las lágrimas finalmente cayendo. «¿Vamos a dejar que se salgan con la suya? Están ahí dentro planeando robar mi dinero y abandonarme. ¿Escuchaste cómo me llamaron? ¿Cajero automático? ¿Vaca lechera?» La mandíbula de Rodrigo se contrajo, un músculo pulsando en su mejilla. Era la única señal de emoción que mostró. «Lo oí», dijo. «Lo oí todo, y lo sé desde hace 3 meses». Parpadeé, el shock superando momentáneamente el dolor. «¿Qué? ¿Lo sabías?» «Lo sabía», confirmó. «Sabía que Isabela no se casaba conmigo por amor. Sabía que estaba con alguien. Solo descubrí recientemente que ese alguien era tu marido». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre elegante y doblado. Me lo entregó. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había fotos, granuladas, pero inconfundibles. Felipe e Isabela en un restaurante. Felipe e Isabela en un coche. Felipe e Isabela saliendo de una habitación de motel. Y documentos. Transferencias bancarias. «Mira las fechas», dijo Rodrigo en voz baja. Miré. Las transferencias eran de nuestra cuenta conjunta. El dinero que había ahorrado para la entrada de una casa, el dinero para el fondo universitario de nuestros futuros hijos, había sido transferido a una cuenta a nombre de Inroxa, Isabela Rocha. «Está enviándole mi dinero a ella», susurré. El papel temblaba en mi mano. «Durante años han estado jugando con nosotros dos», dijo Rodrigo. «Isabela necesitaba un marido rico para pagar su estilo de vida. Porque tus padres, nuestros padres, en realidad están endeudados hasta el cuello. No tienen dinero en absoluto. Y Felipe es un parásito. Encontró un huésped en ti y una diversión en ella». Sentí que me iba a desmayar.
La traición era tan profunda, tan escalonada, que se sentía como un ahogamiento. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté, mirándolo. ¿Por qué seguimos aquí? Cancela la boda. Vámonos. Rodrigo negó con la cabeza. Una sonrisa pequeña y fría se dibujó en sus labios. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un lobo que ha acorralado a un conejo. ¿Cancelar?, dijo. No. Eso es demasiado fácil. Si cancelo, ellos controlan la narrativa. Yo soy el multimillonario frío que dejó a la pobrecita en el altar. Tú eres la hermana loca que creó intrigas entre ellos. No, Camila. No cancelamos. Dio un paso más cerca, poniendo sus manos en mis hombros de nuevo. Esta vez, el agarre era firme, reconfortante. Seguimos adelante, dijo con intensidad. Salimos de aquí. Tú haces el papel de hermana feliz. Yo hago el papel de novio emocionado. Dejamos que digan los votos. Dejamos que crean que lograron engañar a la hermana tonta y al multimillonario arrogante. No puedo, sollocé. No puedo mirarlos. ¿Puedes?, ordenó Rodrigo. Tienes que poder, porque he preparado una fiesta que nunca olvidarán. He preparado un pequeño entretenimiento, pero necesito que seas fuerte. Necesito que aguantes solo 1 hora más. ¿Puedes hacer eso? Metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo, limpiando suavemente las lágrimas de mis mejillas. El gesto fue sorprendentemente tierno, en conflicto con su comportamiento duro como el acero. No llores por ellos, Camila, susurró. No valen tu rímel. Guarda tus lágrimas para la alegría de verlos arder. Lo miré a los ojos. Vi el mismo dolor que sentía yo, pero enterrado bajo capas de rabia calculada. Él no era solo una víctima, era un verdugo esperando la señal, y me estaba ofreciendo el botón. Respiré hondo. La imagen de Felipe burlándose de mí, llamándome cajero automático, parpadeó en mi mente. La imagen de Isabela riéndose de mi vestido. Está bien, dije. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, más fría, más dura. Está bien, lo haré. Rodrigo me guiñó un ojo. Fue un guiño conspirador y peligroso. Tranquila, Camila, dijo, ofreciéndome su brazo para acompañarme de vuelta a la arena de los leones. El show principal está a punto de comenzar. Si me estás siguiendo en esta historia hasta ahora, por favor, ayúdame dándole un me gusta a este video y comenta el número 1 aquí abajo. Déjame saber que eres increíble y que me estás acompañando en todo este viaje. Tu ayuda es un enorme incentivo. Me da fuerza para continuar. Por favor, comenta el número 1 para que pueda reconocerte. Y ahora escúchame contar el resto de mi historia. Rodrigo me dejó en la zona de espera de los invitados para retocar mi rostro mientras él iba a tomar posición en el altar. Me senté en un puff de terciopelo, mirando mi reflejo en un espejo grande y dorado. La mujer que me miraba de vuelta parecía familiar, pero cambiada. Los ojos estaban rojos, sí. Pero detrás del enrojecimiento, algo se había roto. Mientras volvía a aplicarme el polvo, los recuerdos me inundaron. Ya no nublados por el amor, sino afilados con la claridad de la retrospectiva. Era como ponerse gafas por primera vez y ver las grietas en la pared que había llamado hogar. Pensé en los últimos 5 años. Conocí a Felipe en un evento de caridad al que mis padres me obligaron a ir. Yo estaba en un rincón sosteniendo una copa de champán tibia, sintiéndome fuera de lugar como siempre. Entonces él apareció. Guapo, encantador, atento. No me ignoró para buscar a Isabela. Me miró a mí. Me preguntó sobre mi trabajo. Pareció fascinado por mi empleo de contadora.
Una mujer que entiende de números, había dicho, brindando su copa con la mía. Eso es lo más sexy del mundo. Caí como una tonta. Estaba tan hambrienta de validación, tan desesperada por ser vista como algo más que la hermana sosa de Isabela, que ignoré todas las señales de advertencia. Recordé el mes después de casarnos. Felipe se sentó conmigo, luciendo serio. Mi amor, tengo un problema de flujo de caja en la startup. Solo un bache temporal. ¿Podríamos juntar nuestras cuentas? ¿Solo para facilitar? Acepté. Por supuesto que acepté. Éramos socios. Luego vinieron los préstamos. Isabela está en problemas, Mi. Se le agotaron las tarjetas de nuevo. Tus padres están apretados este mes. No podemos dejar que su crédito caiga en picada, ¿verdad? Es tu hermana. Isabela necesita un coche nuevo para su trabajo, Mi. Es una inversión en su futuro. Isabela necesita ese viaje a Punta Cana para encontrarse a sí misma. Pagué. Siempre pagué. Trabajaba 60 horas a la semana en la época de declaración de impuestos, llegando a casa con los ojos ardiendo y la espalda adolorida, solo para encontrar a Felipe en el sofá viendo la tele. ¿Cómo fue el curro, vaca lechera? Bromeaba. Yo solía reír. Ahora el recuerdo hacía que la bilis me subiera por la garganta. Me di cuenta con una conmoción enfermiza de que Felipe no solo había sido malo con el dinero, había sido estratégico. Sabía exactamente cuándo caían mis bonos. Sabía exactamente cuánto tenía en la herencia de mi abuela. El único dinero que mis padres no podían tocar, pero al que yo le había dado acceso para invertir. Las palabras de Rodrigo resonaron en mi mente. Es un parásito. Miré los documentos que Rodrigo me había dado de nuevo, escondidos debajo del bolso. Había un documento que no había mirado bien antes. Era una línea de tiempo. Rodrigo, siendo el genio de la tecnología que era, había compilado un rastro digital. Fecha: 12 de mayo, hace 3 años. Transferencia de 15,000 reales de la cuenta conjunta. Motivo: capital de negocio. Destino real: Spa y Resort Serenidad. Retiro de parejas. Lista de huéspedes: Felipe Andrade e Isabela Rocha. Mi estómago se revolvió. Esa era la semana que estuve en el hospital para que me quitaran el apéndice. Felipe había dicho que estaba en una conferencia en São Paulo, que no podía visitarme por los vuelos. Pasé 3 días en la cama del hospital llorando porque me sentía tan sola. Mientras mi esposo se estaba dando un masaje con mi hermana, con mi dinero y mis padres. Tenían que saberlo. La comprensión me golpeó con más fuerza que la traición. Isabela era su hija de oro. Si ella quería a Felipe y Felipe necesitaba dinero, y yo era la fuente del dinero, entonces yo era solo el sacrificio. Era el ganado que engordaban para alimentar a la princesa. ¡Camila! Salté. Era mi madre. Se cernía sobre mí, ajustándose su tocado. ¿Qué haces sentada aquí? La procesión está comenzando. Tienes que estar en la segunda fila. No me digas que estabas llorando. Dios mío, estás hinchada. La miré. Por primera vez en 38 años, no vi a la matriarca a la que tenía que complacer. Vi a una cómplice. Vi a una mujer que me había enseñado que mi valor residía solo en lo que podía proveer a los demás. Estoy bien, mamá, dije levantándome. Mi voz era firme. No tembló. Solo alergia. Bien, arregla eso, dijo secamente, dándome la espalda. Y sonríe. Intenta parecer feliz por tu hermana al menos una vez. Deja de estar celosa. ¿Celosa? La palabra quedó flotando en el aire. Ya no estaba celosa. Era peligrosa. Revisé mi móvil. Tenía 5 minutos antes de tener que salir.
Abrí la app del banco. Mis dedos volaron por la pantalla. Yo era contadora. Sabía cómo mover dinero, cómo congelar activos, cómo bloquear cuentas. Cuenta conjunta, congelada, ahorros, transferidos, tarjetas de crédito, canceladas. Me llevó 3 minutos desmantelar toda la línea de vida financiera de Felipe. Cuando su tarjeta fuera rechazada en el bar esta noche, lo sabría. Pero eso era solo el aperitivo. Guardé el móvil y alisí el horrible vestido color melocotón descolorido. Me miré en el espejo una última vez. Es hora del espectáculo, me susurré a mí misma. Salí de la habitación, dejando a la vieja Camila, la alfombrilla, la billetera, la víctima, atrás en el polvo. La mujer caminando hacia el altar era otra persona, y estaba sedienta de sangre. El sol había bajado un poco, lanzando sombras doradas en el césped cuando comenzó la marcha nupcial. Los invitados se levantaron, un mar de sedas pastel y lino, estirando sus cuellos para ver el cortejo. Caminé por el pasillo como dama de honor. Un papel que Isabela me había dado no por amor, sino porque, como ella dijo, eres lo suficientemente responsable como para sujetar mi cola sin tropezar. Mantuve la cabeza erguida. Forcé las comisuras de mi boca hacia arriba en una sonrisa que parecía tensa y quebradiza, como yeso viejo. Mis ojos escanearon la multitud. Vi a mis colegas de la oficina, personas que me respetaban, ajenas al hecho de que me estaban tomando el pelo. Vi a los socios de negocios de Felipe, en su mayoría, compañeros de copas que lo ayudaban a gastar mi dinero. Y entonces vi a Felipe. Estaba cerca del frente, en la fila de los padrinos, luciendo hermoso en el esmoquín. Captó mi mirada y me guiñó un ojo. Un guiño casual y confiado. La audacia de eso me dejó sin aliento. Acababa de subirse los pantalones después de tener sexo con la novia. Y ahora le estaba guiñando el ojo a su esposa. Se inclinó cuando pasé junto a él para tomar mi asiento. «¿Te ves cansada, amor?» susurró, la voz goteando falsa preocupación. «Intenta animarte. Estás bajando el ambiente». Me detuve. Giré la cabeza lentamente y lo miré directamente a los ojos. «No te preocupes, Felipe», dije. Mi voz dulce como miel envenenada. «Estoy bien despierta ahora». Frunció el ceño. Un destello de confusión cruzó su rostro. Pero no tuvo tiempo de procesar. La música creció. Las puertas se abrieron. Isabela apareció. Estaba impresionante. Odio admitirlo, pero lo estaba. El vestido que Felipe había estado agarrando antes fluía a su alrededor como agua. Parecía un ángel puro e inocente. La multitud suspiró de admiración. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Mi padre hinchó el pecho, luciendo el hombre más orgulloso de la tierra. La observé caminar hacia Rodrigo. Observé la forma en que lo miraba, con signos de dólar en los ojos. Sabía lo que estaba pensando. Estaba pensando en el ático en Leblon, en la casa en la Toscana, en la tarjeta negra sin límite. Estaba pensando que había ganado la lotería. Llegó al altar. Rodrigo bajó los escalones para tomar su mano. Parecía guapo, imponente y completamente ilegible. La condujo por los escalones. Cuando estuvieron allí, el sacerdote comenzó su discurso sobre el amor, el honor y el cuidado. Desconecté. Mi atención estaba en los jugadores en el escenario. Miré a mis padres. Estaban radiantes. Creían que tenían garantizada la jubilación. Creían que habían casado con éxito a la hija de alto mantenimiento con un multimillonario
que resolvería todos sus problemas de liquidez. No tenían ni idea de que el hombre en el altar estaba a punto de lanzar una bomba nuclear sobre su posición social. Miré a Felipe. Estaba cambiando el peso de pie, revisando el reloj discretamente, probablemente calculando cuánto tiempo faltaba para conseguir una bebida, o cuánto tiempo hasta que pudiera escaparse de nuevo con Isabela. Parecía convencido, parecía seguro. Y entonces miré a Rodrigo. No estaba mirando al sacerdote. No estaba mirando a Isabela. Por un breve segundo, sus ojos se dispararon hacia un lado, encontrándose con los míos. Me hizo un asentimiento microscópico. Era una señal. Aguanta. Respiré hondo, inhalando el olor de lirios caros y traición. La náusea que sentía antes se había ido, reemplazada por una energía fría y vibrante. Era adrenalina. Era la emoción de la casa. Me di cuenta entonces de que Rodrigo tenía razón. Hacer una escena en el vestidor habría sido satisfactorio por un momento, pero habría sido un desastre. Esta ejecución pública, esto era arte. ¿Quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre?, preguntó el sacerdote. Yo, tronó mi padre, entregando a su hija como una vaca premiada. Isabela subió junto a Rodrigo, le apretó la mano. Te amo, articuló, actuando para las cámaras. Rodrigo no articuló de vuelta, solo sonrió. Una sonrisa afilada y cortante como una navaja. Sigamos adelante, dijo Rodrigo, la voz proyectándose claramente hacia las primeras filas. No puedo esperar para empezar nuestra vida juntos. La verdad es todo lo que importa, ¿verdad, Isabela? Isabela vaciló por un segundo. Sí, tartamudeó, confundida por su tono. Sí, repitió Rodrigo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La máscara se estaba deslizando solo una fracción, pero nadie más la veía todavía. Estaban demasiado cegados por el espectáculo. Pero yo vi. La tormenta se estaba formando. Y yo estaba en el ojo de ella, esperando a que cayera el rayo. La ceremonia se alargó. Cada palabra que decía el oficiante parecía un insulto personal. Fidelidad, confianza, asociación. Palabras que no tenían ningún significado para las personas en el altar o para el hombre a 1 metro de mí. Entonces llegaron los votos. Isabela fue primero. Sacó un trocito de papel arrugado. El toque mono. Rodrigo, ella comenzó, la voz temblando con emoción ensayada. Desde el momento en que te conocí, supe que eras el hombre correcto. Eres mi roca, mi refugio seguro. Prometo amarte, honrarte y estar a tu lado en la pobreza y en la riqueza. Una ola de risas recorrió la multitud ante la palabra pobreza. Todos sabían que Rodrigo valía 9 dígitos. No iba a haber pobreza. Ese era precisamente el punto. Isabela sonrió tímidamente. Prometo ser tu esposa fiel, compartir todos mis secretos contigo y nunca dejar que nada se interponga entre nosotros. Eres mi alma gemela. Terminó limpiándose una lágrima falsa. La audiencia suspiró. Felipe, noté. Estaba mirando sus propios zapatos, probablemente tratando de ocultar una sonrisita. La duplicidad era tan espesa que podía saborearla. Luego fue el turno de Rodrigo. No tenía papel. Miró directamente a Isabela, la mirada intensa. ¿Isabela? Comenzó. La voz era profunda, atrayendo la atención de cada persona en el jardín. Hablas de secretos. Los secretos son cosas poderosas, ¿verdad? Pueden unir a las personas, o pueden destruirlo todo.
La multitud se quedó en silencio. Este no era el estándar. Eres mi rayo de sol. Te prometo esto, continuó Rodrigo, dando un paso más cerca de ella. Prometo que de aquí en adelante no habrá sombra entre nosotros. Prometo verte por exactamente quién eres. Prometo que cada acción tendrá una consecuencia y cada verdad saldrá a la luz. Prometo darte exactamente lo que mereces. Sonó romántico para los desinformados, una promesa de entendimiento profundo, pero para mí sonó como una sentencia judicial. Isabela parecía confundida. La sonrisa vaciló. Yo también lo prometo. Susurró, sin saber qué más decir. Genial, dijo el oficiante, sintiendo la tensión, pero siguiendo adelante. Si alguien aquí tiene algún motivo por el cual estas dos personas no deben unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Normalmente, esta es la parte donde hay un silencio incómodo. Quizás un bebé llora. Y todo sigue. Es una formalidad. Nadie habla realmente. Me tensé. Sabía que esto era parte del plan, pero no sabía los detalles. Rodrigo solo me había dicho que esperara el momento. El silencio se extendió. 1 segundo. 2 segundos. Mi madre se movió en su silla, pareciendo impaciente. Entonces, del fondo del jardín, el sonido de grava siendo aplastada bajo pasos pesados rompió el silencio. Yo tengo. La voz era femenina, aguda, desesperada. Cada cabeza en la asamblea se giró. Un suspiro colectivo onduló por la multitud como una ola. Parada en la entrada del pasillo estaba una mujer. Parecía desgastada, con el pelo revuelto, usando un vestido que había visto días mejores. Pero lo que hizo que mi sangre se helara y el rostro de Felipe perdiera todo color fue el niño pequeño que sostenía en su cadera. El niño tenía la nariz de Felipe. Inconfundible. «¡Tengo un motivo!», gritó la mujer, marchando por el pasillo. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia ella, pero Rodrigo levantó la mano. «Déjala hablar», ordenó Rodrigo. La voz tranquila. Demasiado tranquila. La mujer se detuvo a 3 metros del altar. Ignoró a Rodrigo. Ignoró a Isabela. Sus ojos se fijaron en una sola persona. «¡Felipe!», gritó. Mi esposo legalmente casado, parecía querer que la tierra se lo tragara entero. Dio un paso hacia atrás, tropezando con un arreglo floral. «Andrea», se atragantó. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?». La mujer. Andrea. Estaba temblando de rabia. «Me dijiste que ibas a São Paulo en un viaje de negocios. Me dijiste que enviarías el cheque de la manutención la próxima semana. Y descubro por Facebook que estás en una boda en Bucios». Se giró hacia la multitud. Luego hacia mí. Señaló con un dedo tembloroso a Felipe. «Este hombre», anunció, «no es solo un padrino, es el padre de mi hijo, y me debe 40,000 reales en manutención atrasada». El caos estalló. El sereno jardín de la boda se disolvió en un circo instantáneamente. Los invitados estaban murmurando. Algunos se levantaron para tener una mejor vista. Mi madre parecía estar teniendo un derrame cerebral. Se levantó, agitando los brazos. «Seguridad. Saquen esta basura de aquí. Este es un evento privado». «No soy basura», gritó Andrea de vuelta, meciendo al niño que había comenzado a llorar. «Soy la mujer con la que vivió durante 2 años mientras viajaba por trabajo. Me dijo que era soltero. Me quedé allí congelada. No por la conmoción, sino por la pura magnitud de la mentira. Los viajes de trabajo.
las veces que no podía contestar el teléfono. No solo estaba con Isabela, tenía una familia entera. Felipe encontró su voz, corrió hacia Andrea, tratando de guiarla fuera como a un perro callejero. Andrea, por favor, estás armando una escena. Podemos hablar de esto después. Solo vete. No. Ella lo empujó. Estoy harta de escuchar tus mentiras, Felipe. Dijiste que estabas a punto de cerrar un gran negocio. Dijiste que tendrías el dinero. Miró alrededor del lujoso escenario. ¿Este es el negocio? ¿Chupar la sangre y estafar a gente rica de nuevo? Isabela, que había estado de pie en un silencio aturdido, finalmente estalló. Bajó los escalones del altar, con el rostro retorcido por la furia. ¿Quién demonios te crees que eres?, le gritó a Andrea. Estás arruinando mi boda. Sal de aquí. Felipe, ¿quién es esta loca? Andrea miró a Isabela. Luego se rió amargamente. Ah, tú debes ser la hermana, la princesita. Felipe me contó todo sobre ti. Dijo que eras una mimada, pero que eras su billete para el éxito. Isabela retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Él dijo eso? Dijo muchas cosas, escupió Andrea. Dijo que su esposa, gesticuló vagamente en mi dirección, sin saber exactamente quién era yo. Era sosa, pero pagaba las cuentas. Y dijo que tú eras divertida, pero demasiado cara. Sentí una extraña sensación de desapego. Sosa. Paga las cuentas. Dolía, sí, pero estaba enterrado bajo la avalancha de validación. No estaba loca. No estaba paranoica. Tenía razón. Felipe estaba sudando profusamente ahora. Está mintiendo. Está loca. No la conozco. ¿No me conoces? Andrea metió la mano en su enorme bolso y sacó una pila de papeles. Los lanzó al aire. Flotaron descendiendo sobre la alfombra blanca como nieve sucia. Certificado de nacimiento, prueba de paternidad, correos electrónicos prometiendo pagarme tan pronto como aseguraras el dinero con la nueva familia. Uno de los papeles aterrizó cerca de mis pies. Lo recogí. Era una impresión de un correo electrónico de Felipe Andrade para Andrea J. Asunto. Solo aguanta. Solo aguanta un poco más, gatita. La boda es este fin de semana. Cuando el negocio se cierre e Isabela se case con el ricachón, tendré acceso a los fondos. Te transferiré el dinero. Solo no llames a casa. Camila está sospechando. Levanté la vista hacia Felipe. Encontró mi mirada. Sus ojos suplicaban. Mi amor, es Photoshop. Es un montaje. Para. Dije. No fue un grito, fue una orden baja, pero cortó el ruido. Deja de mentir, Felipe. Esto es ridículo, gritó mi padre, marchando hacia allí. Rodrigo, lo siento mucho por esto. Vamos a lidiar con la situación. Seguridad. 2 guardias de seguridad robustos finalmente se acercaron a Andrea. Espera, dijo Rodrigo. Su voz tronó por el micrófono que aún sostenía. Todos se congelaron. Los guardias se detuvieron. Déjala quedarse, dijo Rodrigo. Ella es una víctima aquí también. Que alguien le traiga una silla y un vaso de agua. Rodrigo. Isabela lo miró con los ojos desorbitados. ¿Qué estás haciendo? Ella arruinó nuestro momento. Rodrigo se giró hacia Isabela. Parecía tranquilo, casi aburrido. Ella no arruinó nada, Isabela. Solo adelantó las festividades. Además, trajo pruebas. Y sabes cuánto amo la transparencia. ¿De qué estás hablando? La voz de Isabela estaba subiendo de tono, rozando la histeria. ¿Podemos simplemente echarla y terminar los votos? Por favor, Rodrigo. Rodrigo sonrió esa sonrisa de lobo de nuevo. Miró su reloj. En realidad, Isabela,
Creo que ya hemos terminado con los votos. Tenemos suficiente material para la presentación principal ahora. ¿Presentación?, preguntó mi madre, agarrando sus perlas. ¿Qué presentación? La fiesta es solo dentro de 1 hora. Vamos a adelantar el programa, anunció Rodrigo a la multitud. Si todos pueden, por favor, dirijan su atención a las grandes pantallas de LED montadas a ambos lados del altar. Normalmente mostramos un montaje de fotos de la infancia de la pareja. Pero hoy tengo algo un poco más actual. Hizo una señal a la cabina de sonido. Mi corazón comenzó a acelerarse. Era esto. Un momento en el pasillo. Felipe pareció sentir el cambio en la atmósfera. Comenzó a retroceder. Creo que necesito ir al baño. Quédate justo ahí, Felipe, ordenó Rodrigo. Eres el coprotagonista. Las enormes pantallas que mostraban una imagen estática de anillos entrelazados de repente se pusieron negras. Luego apareció una transmisión de video. Era granulada, claramente filmada por una cámara oculta. Pero el audio era cristalino. Era el interior de la suite de la novia, con fecha y hora de 45 minutos atrás. La multitud se quedó muda. El video en las pantallas gigantes era inconfundible. Mostraba la decoración blanca minimalista de la suite de la novia. En el centro del cuadro estaban 2 figuras, Isabela en el vestido de novia y Felipe en el esmoquín de padrino. Se estaban abrazando. No era un abrazo amistoso. Era un abrazo pasional. Agarrado. Suspiros estallaron en la audiencia. Alguien dejó caer un vaso. El sonido del cristal rompiéndose puntuó la conmoción. ¡Dios mío!, susurró una dama de honor lo suficientemente fuerte para ser escuchada. En la pantalla, Felipe se apartó de Isabela. El audio tenía calidad de estudio, retumbando en los caros altavoces. Te ves hermosa de blanco, amor. Mucho mejor que esa ropa sosa que usa tu hermana. Me puse de pie, erguida, dejando que las palabras me lavaran. Observé los rostros de los invitados. Conmoción, horror, asco. Miraban de la pantalla a mí, luego a Felipe e Isabela. Isabela estaba congelada en el altar. Su rostro se desangraba hasta parecer una figura de cera. Felipe parecía a punto de vomitar. Se abalanzó hacia el técnico de sonido. ¡Apaga eso! ¡Apaga eso ahora! Pero los guardias de seguridad, los guardias personales de Rodrigo, lo bloquearon. «Siéntese, señor», gruñó uno de ellos. El video continuó. Rodrigo no se dará cuenta de nada. Está demasiado ocupado interpretando al multimillonario bueno. Dios mío, no puedo esperar a que termine esta boda. Yo también. Tan pronto como aseguremos el resquicio en el acuerdo prenupcial, ya está. ¿Y Camila? ¿Sospecha de algo? Mi madre tenía las manos sobre la boca. Mi padre estaba mirando fijamente la pantalla. Su boca abriéndose y cerrándose como un pez. La imagen de la hija perfecta. La niña de oro. Se estaba desintegrando cuadro por cuadro. ¿Ella? Por favor. Ella no sospecha de nada. Cree que estoy haciendo una llamada de trabajo. Esa mujer creería que el cielo es verde si yo se lo dijera. Ella es solo nuestro cajero automático, Bella. La multitud se giró para mirarme de nuevo. Esta vez no había lástima. Había indignación a mi favor. Vi a mi jefe, el señor Enrique, de pie, el rostro rojo de rabia. Ella es solo una vaca lechera. Camila trabajará hasta caer muerta para pagar nuestras deudas. Está desesperada por amor. Es patético en realidad. En la pantalla, Isabela se rió. Fue un sonido cruel y feo. Lo sé. Mamá y papá ayudan a mantenerla a raya también. Ayuda a tu hermana, Camila.
Sé una buena hermana mayor. Dios mío, es tan fácil. Ese fue el tiro de gracia. Mis padres se marchitaron. Los invitados dirigieron sus miradas hacia la primera fila donde estaban sentados mis padres. Su posición social se estaba evaporando en tiempo real. Fueron expuestos no solo como malos padres, sino como co-conspiradores en el abuso de su propia hija. El video se congeló en un fotograma de Felipe e Isabela, besándose con la fecha y hora claramente visibles. Rodrigo levantó el micrófono de nuevo. El silencio que siguió era pesado, espeso de juicio. «Señoras y señores», dijo Rodrigo, su voz cortando la tensión. «Creo que el contexto es claro, pero por si acaso, mi novia y mi futuro cuñado han estado teniendo una aventura durante 2 años. Planean casarse conmigo por mi dinero, divorciarse y usar las ganancias de Camila para pagar su estilo de vida mientras tanto». Se giró hacia Isabela. Ella estaba temblando, las lágrimas corrían por su rostro. No lágrimas bonitas, sollozos feos y aterrorizados. «Rodrigo, por favor», gimió. «Está editado. Es falso. Te amo». «Para», dijo Rodrigo. «Simplemente para. No me amas. Amas la idea de mí. Y tú», señaló a Felipe, «no amas a nadie más que a ti mismo». Rodrigo luego se giró hacia el equipo de cámara que todavía estaba filmando, transmitiendo en vivo, de hecho, al sitio web de la boda. Miró directamente a la lente. «Sé que es mucho para procesar», dijo Rodrigo, rompiendo la cuarta pared. «Pero si hay algo en lo que creo es que la verdad libera, incluso si duele». Hizo una pausa y por un momento la máscara del multimillonario frío se deslizó y vi al hombre herido debajo. Pero se recompuso. «Pero esperen», dijo, su voz cayendo una octava, volviéndose más sombría. «La infidelidad ni siquiera es la peor parte. Ser un traidor te convierte en un mal socio. Pero robar, eso te convierte en un criminal». «¿Robar?», chilló Isabela. «Ah, sí», dijo Rodrigo. «No pensaste que vendría a esta guerra solo con un video, ¿verdad? Traje los recibos». «Camila». Me tendió la mano. Era mi turno. Salí de la fila de las damas de honor. Pasé junto a Felipe, que estaba encogido cerca de las hortensias. Pasé junto a mis padres, que ni siquiera podían mirarme. Subí los escalones hacia el altar y tomé la mano de Rodrigo. Me entregó el micrófono. Mi mano estaba firme, mi voz era clara. «Durante 5 años», dije, dirigiéndome a la multitud, a mi familia, al universo. «Fui la responsable, la que arregla las cosas, la que paga las cuentas. Felipe, me llamaste vaca lechera. Isabela, me llamaste patética». Metí la mano en el bolsillo oculto de mi vestido y saqué los papeles doblados que Rodrigo me había dado, junto con el resumen que había hecho en la sala de espera. «Pues bien», dije, mirando a la pareja aterrorizada. El banco cerró. Miré los papeles, hojas de cálculo. En realidad, el lenguaje de mi alma. Yo era contadora. Los números no mienten. La gente miente. Los números solo esperan ser descubiertos. «Felipe», dije, mi voz proyectándose a través del jardín silencioso. «Alegaste que nuestros ahorros conjuntos se agotaron debido a la volatilidad del mercado. Pero aquí tengo registros de transferencias. Día 3 de marzo, 5,000 reales para Ir Rocha Design. 10 de abril, 8,000 reales para arrendamientos de lujo Lítida, para un Porsche Cayenne, el Porsche de Isabela». Me giré hacia mi hermana. Se estaba abrazando a sí misma, el maquillaje corriendo en rayas negras por su rostro. «Y tú, Isabela, alegabas ser una influencer exitosa.
Pero estas declaraciones de impuestos que me pediste que rellenara, ¿recuerdas? Muestran 0 ingresos. 0. Cada bolso, cada viaje, cada zapato fue pagado con mi salario. Con las horas extras que trabajé mientras dormías con mi marido. «Camila, para», gritó mi padre, finalmente encontrando su voz. Se levantó, rojo de rabia. «Esto es un asunto familiar privado. Estás humillando a tu hermana». Giré la cabeza hacia él. La rabia que había estado hirviendo durante décadas finalmente se desbordó. ¿Humillándola? Me reí. Un sonido agudo e incrédulo. «Papá, está durmiendo con mi marido, y tú lo sabías. Sabías que Felipe estaba arruinado. Sabías que estaba usando mi herencia para mantenerla porque tú no querías tocar tu propia jubilación». Mi padre se congeló. La acusación flotó en el aire. No sabía lo de la aventura. Tartamudeó, la defensa débil. «¿Pero sabías lo del dinero?», interrumpió Rodrigo suavemente. «Tengo los correos electrónicos, Roberto. Le enviaste un correo electrónico a Felipe el mes pasado. Asegúrate de que Camila cubra la entrada del apartamento para Isabela. Dile que es una buena inversión». La multitud suspiró de nuevo. Ese fue el último clavo. No era solo una mala boda. Era un esquema de depredación familiar. «Esto es apropiación indebida», afirmé, mirando a Felipe. «Falsificaste mi firma en comprobantes de retiro. Eso es un crimen, Felipe. Y como cruzamos fronteras estatales para algunas de esas transferencias, creo que eso lo convierte en federal». Felipe cayó de rodillas. Literalmente. Fue patético. Por favor. Puedo explicar. Iba a pagar. Cuando Isabela se casara con Rodrigo, te pagaríamos el doble. Era solo un préstamo. Nunca acepté ningún préstamo, dije fríamente. Y ciertamente no acepté pagar la aventura de mi marido con mi hermana. Y sobre esa parte de casarse con Rodrigo, dijo Rodrigo, dando un paso adelante. Esa es la parte divertida. Verás. Mis abogados analizaron los contratos de matrimonio. Como firmaste la solicitud de certificado de matrimonio bajo falsos pretextos, alegando ser soltero cuando tienes una esposa de unión estable en Minas Gerais, señaló a Andrea, que observaba con sombría satisfacción. Esta boda sería nula de todos modos. Sacó un juego de documentos de su bolsillo interior. Pero más interesante, continuó, es esta pequeña cláusula que inserté en el acuerdo prenupcial a última hora. Mis abogados son muy buenos. Si cualquiera de las partes resulta ser infiel antes o durante el matrimonio, pierde todo y cualquier derecho a la propiedad conyugal y queda sujeta a demandas por daños. Isabela finalmente encontró su voz. Pero aún no estamos casados. Rodrigo sonrió. Exactamente. Lo que significa que no ganas nada, ni un centavo. Y considerando que acabo de documentar tu infidelidad y conspiración para cometer fraude, creo que te demandaré a ti y a tu amante por intento de estafa. Estoy pensando en unos 5 millones de reales en daños. Solo para empezar. La multitud explotó. Salieron los móviles. La gente comenzó a grabar. La historia se estaba volviendo viral en tiempo real. Felipe intentó correr. Literalmente intentó huir del jardín. Pero los guardias de seguridad lo atraparon, arrojándolo de nuevo al suelo. Isabela se derrumbó en un montón de seda blanca y desesperación. Buscó a sus padres. «Ayuda, mamá. Papá. Hagan algo». Pero mis padres no se movieron. Estaban paralizados. Su posición social, su proyecto de vida completo, estaba arruinado frente a todos sus amigos y socios de negocios. Rodrigo se giró hacia la multitud por última vez. «Siento mucho que hayan presenciado esto», dijo, la voz genuinamente triste ahora.
Pero prefiero una verdad fea a una mentira bonita. Esta boda ha terminado, pero la justicia acaba de empezar. Se dio la vuelta y me ofreció su brazo. Vamos, Camila. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Sobre resarcimiento, sobre justicia y sobre cómo las buenas personas pueden levantarse después de ser traicionadas por aquellos en quienes deberían confiar. Tomé su brazo y juntos salimos del altar, dejando atrás los escombros de 2 familias, 2 bodas y un montón de mentiras. Detrás de nosotros, el caos continuó. Isabela llorando. Felipe siendo detenido por los guardias de seguridad. Mis padres tratando de calmar a invitados furiosos. Andrea exigiendo su manutención. Pero no miré hacia atrás. Por primera vez en 38 años, estaba caminando hacia adelante, y cada paso se sintió como libertad. En los días que siguieron, el video se volvió viral. No solo en las redes sociales de los invitados, sino en todo el país. Se convirtió en titular. La novia traidora de Bucios, el golpe de la boda. La hermana vengada, mi bandeja de entrada explotó. Reporteros queriendo entrevistas, amigos que no veía en años ofreciendo apoyo, y abogados. Tantos abogados. Rodrigo cumplió su promesa. Demandó a Isabela y Felipe por intento de fraude, falsedad ideológica y apropiación indebida. Con las pruebas de video y los registros bancarios, el caso fue abierto y cerrado. Felipe fue sentenciado a 4 años de prisión y obligado a pagar una restitución total. Cada centavo que robó, con intereses. Isabela lo perdió todo: su apartamento, su coche, su reputación. Mis padres, tratando de salvar su propia piel, la desheredaron públicamente. Fue brutal, pero fue lo que se merecía. Andrea finalmente consiguió la manutención que se le debía. Rodrigo, siendo el hombre generoso que era, incluso creó un fondo fiduciario para su hijo. Ese niño no tuvo la culpa de los pecados de su padre. En cuanto a mí, reconstruí. Vendí la casa que había compartido con Felipe. Cerré todas las cuentas conjuntas. Me cambié el apellido de vuelta al de soltera. Y empecé a vivir. De verdad, a vivir. Viajé. Sola. A lugares que siempre quise ver, pero que nunca pude porque estaba ocupada pagando los sueños de otra persona. Fui ascendida en el trabajo. Aparentemente, cuando dejas de ser drenada emocionalmente por parásitos, tu productividad se dispara. Y Rodrigo, nos hicimos amigos. Buenos amigos. Él entendió la traición de una manera que pocos podían. No había romance entre nosotros. No todavía, al menos. Pero había respeto, confianza, y la promesa de que ninguno de nosotros volvería a ser víctima jamás. Un año después, me senté en un balcón con vistas al mar. No en Bucios. Ese lugar tenía demasiados recuerdos, sino en una playa tranquila en el nordeste. Sostenía una copa de vino, no champán tibio que alguien me entregó, sino un vino que elegí, que pagué, que saboreé. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Rodrigo. Acaba de salir la sentencia final. Isabela debe 350.000 reales en daños. Felipe, otros 200.000, seguirán pagando eso por el resto de sus patéticas vidas. Justicia servida. Sonreí. No fue una sonrisa amarga. Fue genuina. Escribí de vuelta. Justicia servida. Gracias, socio. Su respuesta fue inmediata. Siempre. La gente buena merece finales felices, Camila. Y tú eres una de las mejores. Dejé el teléfono a un lado y miré el océano. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa.
hermoso de una manera que nunca antes había percibido realmente, porque finalmente era libre, libre de la obligación, libre de la culpa, libre de la mentira de que mi valor residía en lo mucho que podía dar. Levanté mi copa al cielo. Por el comienzo de nuevo, susurré, por las verdades feas que liberan, y por las personas que tienen el coraje de detonar sus propias vidas para reconstruir algo real. Bebí, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, el sabor fue dulce. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta historia de giro y justicia, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes. Cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el coraje de hacer lo que yo hice? ¿O habrías perdonado? Los espero en la próxima. Un beso y hasta pronto.